Muy buenas tardes. Feliz sábado. Contento de verles. Gracias por venir. Quiero darle la bienvenida también a aquellas personas que están conectadas en las redes sociales. No lo he hecho en las primeras 2 noches, pero estamos muy contentos de que personas prácticamente en todos los países de Latinoamérica están conectándose. Tenemos centenares de personas que se están conectando a esta serie de conferencias. Así que muchas gracias por hacer acto de presencia, lo aprecio mucho. Y esta noche vamos a hacer un estudio continuado de lo que estudiamos las primeras 2 noches. Primero vamos a hacer un repaso, después de tener la oración. Les invito a inclinar sus rostros para pedir la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos ante tu trono, venimos con humildad, pero con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que, como las primeras noches, tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento. Quita de nuestras mentes todas las distracciones. Abre nuestro corazón para amar cada día más a nuestro querido Jesús, tu Hijo. Bendice nuestro estudio de esta noche. Te pedimos que estés con aquellos que posiblemente vienen en camino, que puedan llegar aquí sin ningún contratiempo. Danos un sábado lleno de bendiciones. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Cuando la mayoría de los cristianos hablan de la salvación, se enfocan primordialmente en la cruz. Para ellos la salvación, como hemos mencionado, es un evento. Pero en nuestros primeros 2 estudios hemos visto que la salvación no es un evento, sino que es un proceso. El propósito del plan de salvación no es solamente salvar al hombre. El propósito del plan de salvación es vacunar al universo para que no surja nunca más el mal en ninguna parte del universo. Es para convencer a todos los seres fieles en el cielo, a todos los impíos y a Satanás después de su resurrección, y a los fieles que van al cielo en la segunda venida, de que Dios ha obrado correctamente en cada caso, que Dios ha sido justo y misericordioso en todos los casos que Él ha examinado en el juicio. Ahora, hemos notado que el santuario es la casa de Jesús. Jesús se refirió al templo como su casa cuando echó a los ladrones o los vendedores, que eran ladrones porque cobraban en exceso. Hemos visto que Jesús se refirió a su casa. Mi casa será casa de oración. Ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Muy bien. Ahora vamos a repasar los pasos que tomó Jesús a través de su casa. ¿Cuántos pasos son? 7 pasos, el número perfecto. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el campamento, el patio donde vive la gente. ¿Qué hace Jesús en el campamento cuando se encarnó, cuando nació aquí? ¿Por qué vivió 33 años antes de morir? Para tejer un manto de perfecta justicia que le puede ofrecer a la ley en nuestro lugar. Si lo reclamamos como Salvador, Él toma el manto, nos cubre con su justicia y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. ¡Qué glorioso! Así que Jesús vino a vivir para ser un cordero sin mancha, para ser un sacerdote sin mancha. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es en el atrio, en el patio. ¿Qué mueble está de primero allí? Está el altar del sacrificio.
¿Y qué representa el altar del sacrificio? Representa la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Tuvo que morir porque alguien tenía que pagar por todos los pecados la deuda de todos nuestros pecados. Él cargó los pecados de toda la raza humana sobre sí mismo. Y si lo recibimos como Salvador personal, Él nos perdona todos los pecados porque Él los cargó. Y luego, ¿a dónde se mueve Jesús? Al lavacro o a la fuente. ¿Qué representa la fuente? La fuente representa la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, Él deja la contaminación de la muerte atrás y se lava, por así decirlo, de la muerte y resucita a novedad de vida. ¿Pero por qué tuvo que resucitar? Bueno, porque tenía que cumplir el cuarto paso. ¿A dónde cumple Jesús el cuarto paso? Lo cumple en el lugar santo. ¿Y qué hace Jesús en el lugar santo? En el lugar santo, el Señor Jesucristo recibe individuos, clientes, personas que vienen a reclamar lo que Él hizo aquí. Reclaman su vida perfecta, reclaman su muerte por el pecado a través del arrepentimiento, la confesión del pecado y la fe o la confianza en Cristo Jesús como Salvador personal. En ese momento el Señor Jesucristo intercede como abogado, como mediador, como intercesor ante el Padre y somos aceptos en el amado. Así que las primeras 3 obras de Jesús son para todo el mundo. Él tejió un manto para todo ser humano. Cargó los pecados de toda la raza humana. Resucitó para beneficio de toda la raza humana. Pero no todos se van a salvar. Porque los primeros 3 pasos son la provisión para la salvación, mientras que en el lugar santo está el reclamo de lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. ¿Les está quedando claro este punto? Es un proceso, no es un evento. ¿Qué es más importante? ¿Su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección o su intercesión? La mayoría de los cristianos solo hablan de la cruz. Y la cruz es muy importante, porque si Jesús no carga los pecados, nosotros tenemos que pagar la pena de muerte. No es que no sea importante la cruz, pero su vida es igualmente importante, porque si Jesús no vive una vida perfecta, su sacrificio no es acepto. Y si Jesús no muere, estamos todavía en nuestros pecados. Si resucita, también estamos en nuestros pecados. Porque como vimos en nuestro estudio, el Señor Jesucristo resucitó para darnos perdón de nuestros pecados. Y en el lugar santo venimos a Él y en el momento que lo recibimos como Salvador personal, creemos en Él, Él nos justifica y nos da el Espíritu Santo para poder vivir una vida en armonía con su santa ley. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso es que se mueve ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿A qué se mueve allá? ¿Para hacer qué obra? Una obra del juicio. ¿A quiénes va a juzgar? ¿A todos los seres humanos? No. ¿A quiénes juzga? A todos los que profesaron a Cristo como Salvador personal. Pero no todos los que reclamaron a Cristo son verdaderos creyentes. En la iglesia hay trigo y cizaña, peces buenos y peces malos, vírgenes sabias y vírgenes fatuas, personas que dicen Señor, Señor, pero Jesús no las reconoce, personas que tienen meramente apariencia de piedad, lobos vestidos de oveja. La Biblia enseña eso. Por eso en el juicio Jesús va a examinar los casos de todos los que profesaron su nombre, no aquellos que no profesaron su nombre, aquellos que eran mundanos y nunca se entregaron a Jesús. Esos casos se guardan para más adelante, para durante el milenio y después del milenio. Y cuando el Señor Jesucristo termina de juzgar a cada persona,
que lo recibió como Salvador personal o lo profesó, entonces la puerta de la gracia se cierra y ya no hay más oportunidad de salvación. Y luego viene un terrible tiempo de angustia, del cual no hemos hablado todavía. Ahora, cuando Jesús termina de examinar todos los casos de todos los que profesaron el nombre de Cristo Jesús, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que Jesús ahora toma todos los pecados de los que son verdaderos creyentes. ¿Y qué hace? Los saca del santuario. ¿Y el santuario queda qué? Purificado o limpio. Porque ya el registro de los pecados de los fieles que se determinaron fieles durante el juicio son ahora sacados del santuario. ¿Y quién está esperando a la entrada del santuario? Oh, el macho cabrío Azazel. ¿Y qué representa Azazel? Azazel representa a Satanás. ¿Quién fue el que originó el pecado? Satanás. ¿Quién lo perpetúa? Satanás lo perpetúa. ¿Quién es culpable realmente por el pecado? Satanás. Así que todos los pecados de los fieles son colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás. ¿Y dónde está Azazel cuando se colocan los pecados sobre él? Está en la tierra, en el atrio, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y luego, ¿qué se hace con el macho cabrío? El macho cabrío, dos características. En primer lugar, el macho cabrío es enviado a una tierra desierta. ¿Qué va a pasar con este planeta durante el milenio? El planeta va a estar desordenado y vacío, Jeremías 4, y en los cielos no va a haber luz como antes de la semana de la creación. No solo eso, sino que dice que era enviado el macho cabrío a una tierra inhabitada. ¿Por qué será inhabitada la tierra durante los 1000 años? Sencillamente porque todos los impíos que estaban vivos murieron cuando Jesús regresó. Y Satanás quedará atado aquí por 1000 años. Y lo que significa que es atado por 1000 años es que su poder radica en tener gente para engañar. Pero si no tiene gente para engañar porque todos están muertos, está atado. No tiene poder porque su poder es gente. ¿Están conmigo o no? Entonces, ¿qué debe suceder durante los 1000 años en el cielo? ¿Quiénes van a estar en el cielo durante los 1000 años? Todos aquellos cuyos pecados fueron purificados del santuario. Cristo va a venir por segunda vez, los va a llevar al cielo. ¿Y qué van a hacer en el cielo? Mañana a la mañana en el culto vamos a hablar de Apocalipsis. Vamos a ampliar este punto. ¿Qué van a hacer los fieles allá? Bueno, la Biblia dice que van a reinar y dice que van a juzgar. Pero ¿a quiénes van a juzgar? Si todos los justos han sido juzgados, están allá en el cielo, ¿quiénes faltan por juzgar? Satanás, sus ángeles y los impíos. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6 y el versículo 1 al 3, ¿no saben ustedes, le dice a los corintios, que los santos van a juzgar al mundo? Y dice, van a juzgar a los ángeles. ¿Qué ángeles serán esos? ¿Los fieles? Ellos no necesitan juicio. ¿Quiénes van a ser juzgados? Satanás y sus ángeles. Dios le va a mostrar a los fieles por qué todos los que se quedaron se perdieron. Cada caso. Y cuando termine los 1000 años, los justos van a decir, Señor, lo hiciste bien. En cada caso fuiste justo y misericordioso. En este momento todos los seres celestiales están convencidos. Todos los salvos están convencidos. ¿A quiénes falta por convencer? A Satanás, sus ángeles y los impíos. Y después del milenio, dice en Apocalipsis 20, y esto lo vamos a estudiar mañana con más detalle, después de los 1000 años, ¿qué pasa con los impíos? Resucitan. Porque dice en Apocalipsis que los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que concluyeron los 1000 años.
resucitan todos los impíos de toda la época, todas las épocas de la historia. Y el Espíritu de Profecía dice en el conflicto de los siglos que el número de las tropas que reúne Satanás es mayor que todos los soldados que han peleado en todas las guerras, en toda la historia del planeta Tierra. Millones tiene que ser. Y Satanás va a animarlos de que se preparen para atacar la ciudad. Y lo van a hacer. Porque Apocalipsis dice que van a circundar la santa ciudad. Y cuando están a punto de atacar la ciudad, no están convencidos de que Dios es justo y verdadero. Hasta este punto, ellos creen que los que están en la ciudad son usurpadores, porque Satanás va a decir: yo soy el príncipe de este mundo y ellos se han robado esa ciudad es mía. Pero luego viene la última etapa del juicio. Dios va a mostrar en visión panorámica, no se pierdan el tema de mañana en la mañana, en visión panorámica, Dios va a mostrar toda la historia del planeta Tierra, desde el Edén hasta después del milenio. Y va a mostrar el verdadero carácter de Satanás. Va a mostrar que él es el que los llevó a la ruina. Ellos van a ver la decisión que tomaron en cada época de la historia. Y el conflicto de los siglos menciona personas que van a estar ahí afuera viendo. Menciona a Pilato por nombre. Menciona a Herodes por nombre. Menciona a Nerón por nombre y la madre de Nerón, que están fuera de la santa ciudad. Menciona a los papas que persiguieron al pueblo de Dios durante los 1260 años. Ahora Dios va a rectificar los juicios injustos de los tribunales terrenales. Dios algún día va a enderezar todo. Aquellos que martirizaron a los fieles, y escuchen bien, los peores enemigos del pueblo de Dios son otros que profesan ser pueblo de Dios. ¿No creen ustedes que al final de la historia los enemigos de los fieles de Dios van a ser los musulmanes? O los comunistas. Los enemigos del pueblo de Dios van a ser otros cristianos que profesan ser fieles a Jesús. ¿Ustedes no lo creen? ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. ¿Quién mataba a los profetas? El pueblo profeso de Dios. ¿Quién sentenció a muerte a Jesús? Su propio pueblo. ¿Quiénes persiguieron a los fieles de Dios durante el periodo de dominio papal de la Inquisición? ¿Quiénes persiguieron? La iglesia. ¿Y ustedes creen que al final va a ser diferente? No. Los peores enemigos del pueblo de Dios que Satanás engañó van a estar fuera de la santa ciudad. Pero cuando vean esa escena, van a inclinarse y van a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Solo en ese momento puede Dios destruir el pecado y los pecadores, porque todos están convencidos que Dios obró bien y que el carácter de Dios es un carácter de amor y misericordia. En ese momento cae fuego del cielo, consume a Satanás, sus ángeles y los impíos, y luego Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva, y viene la etapa número 7, viene a vivir en nuestro campamento, en nuestro medio para siempre. No tenía planes de repasar tan largo, pero quería que ustedes entendieran bien el proceso. Entonces la salvación, hermanos y hermanas, es un proceso que toma milenios. No un año, no la muerte en la cruz una tarde, un viernes. Es un proceso que dura milenios. Y cuando termine el problema del pecado, quedará solucionado para siempre. ¿Quién va a querer experimentar con el pecado después de eso? Después de ver lo que ha causado el pecado, ¿quién va a querer pecar de nuevo? Nadie va a querer pecar de nuevo. Ahora, esta noche, esta es solo la introducción, pero no siempre me tendréis con vosotros.
Así que mañana no es día de trabajo, así que podemos hacer una mini vigilia. ¿Les parece? Bueno, ahora fíjense. No solamente tiene Jesús una casa donde tomas 7 pasos en el plan de la salvación, sino hay un calendario para cada uno de esos pasos, menos los últimos 2. Hay una fecha para cada evento. Hay una fecha para la encarnación de Jesús. Hay una fecha para su bautismo. Hay una fecha para su muerte. Y fíjense que estamos avanzando en el santuario. Su encarnación y su bautismo fue en el campamento. Su muerte fue en el altar. Hay una fecha para su sepultura. Hay una fecha para su resurrección. Hay una fecha para el comienzo de su sacerdocio en el cielo. Y hay una fecha para el comienzo del juicio. No solamente Jesús toma los pasos, sino que la Biblia da la fecha de cada uno de esos pasos, menos los últimos 2. Y les voy a explicar por qué no los últimos 2. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Dios sabe todo desde la eternidad pasada? ¿Ustedes creen que Dios sabía la fecha de la muerte de Jesús? ¿Ustedes creen que Dios sabía la fecha del bautismo de Jesús? ¿De la resurrección de Jesús? ¿De la segunda venida de Jesús? ¿Ustedes creen que Dios sabe cuál es la fecha cuando Él va a venir? La Biblia dice que nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora yo les pregunto, les pregunté eso por una razón muy especial. Dios corre la fecha, es decir, si el pueblo no está listo, cuando Dios pone su fecha en el calendario, Dios dice, no están listos, yo voy a correr la fecha. ¿Dios corre la fecha? ¿Dios demora la fecha? ¿Adelanta la fecha? No. ¿Saben que el Espíritu de Profecía dice que Cristo podría haber venido poco después de 1844 si la gente hubiera aceptado el mensaje? ¿Saben que también dice que podría haber venido poco después de 1888? Lo dice claramente. Entonces usted dice, entonces sí puede demorar la segunda venida, porque la demoró después de 1844 y la demoró después de 1888. No. Dios sencillamente puso en su calendario la fecha cuando Él sabía que su pueblo iba a estar listo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Dios sabía cuándo el pueblo iba a estar listo? Sí, y puso esa fecha para la segunda venida. La fecha no la sabemos, pero Dios sabe la fecha. Quiero leerles una cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 23. Deseado de todas las gentes, página 23. Escuchen esto. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. ¿Cuál profecía predijo la venida del Mesías en el Edén? Génesis 3:15. Enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer le iba a golpear la cabeza y la serpiente le iba a golpear a la simiente de la mujer el calcañar. Así que dice, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, Génesis 3:15, esperaban que se cumpliese pronto. Escuchen, dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, pero resultó ser el primer asesino. Sigue diciendo, pero el cumplimiento de la promesa tardó. ¿Para quiénes tardó? ¿Para Dios tardó? ¿Para quiénes tardó? Para los seres humanos. Mañana voy a predicar en la otra iglesia. Tal vez no debería haber mencionado eso.
El tiempo es diferente, el cálculo del tiempo para Dios es diferente que el cálculo para nosotros. Dios vive en un eterno presente. Para Dios el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Dios ve la historia como un gran panorama, como si lo estuviera viendo todo ahorita mismo. Ahora escuchen, sigue diciendo la cita. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel. Ahora escuchen. Y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Ahora viene la parte clave. Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ¿Los planes de Dios qué? No conoce premura ni demora. Es decir, Dios no se adelanta ni se atrasa. Tiene un calendario para cada evento, porque Él conoce el fin desde el principio. Así que hablemos de los pasos de Jesús y las fechas para esos pasos. Esto es extraordinario, porque vamos a mostrar que las fechas se profetizan en el Antiguo Testamento 1000 años antes de que ocurra, con precisión. Hablemos primero de la encarnación de Jesús. Vamos a notar que cada vez que Cristo va a tomar un paso en el santuario, siempre hay un poderoso anuncio terrenal de que Él está a punto de tomar ese paso o está tomando ese paso. Yo pregunto, cuando Jesús nació, ¿hubo publicidad de que había nacido? Cuando se encarnó, cuando vino a nuestro campamento, ¿sí o no? ¿Cuál fue la publicidad? Oh, 3 sabios que vinieron del oriente, y dice que la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Y qué más? Los ángeles del cielo, ¿qué hicieron? Cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hubo un anuncio de que había llegado el momento. Había una profecía del Antiguo Testamento en cuanto al nacimiento de Jesús de una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora yo pregunto, ¿tenía Dios una fecha para el nacimiento de Jesús? ¿Ustedes creen que Dios tenía en su calendario una fecha? Sí, el 25 de diciembre. Esa fecha es inventada. ¿Pero Dios tenía una fecha? ¿Dios sabía cuándo se iba a encarnar Jesús? Claro que lo sabía. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos nosotros eso? Vayan a Gálatas 4:4. No nos ha mostrado la fecha, les voy a explicar por qué. Tenía una fecha, pero no nos dio la fecha. Dice allí en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Había un momento donde tenía que cumplirse el tiempo exacto? Sí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Vino Jesús exactamente cuando el Padre había establecido? Exactamente. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Había una fecha para la encarnación de Jesús? ¿Para el nacimiento de Jesús? Sí, porque dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora ustedes dirán: bueno, ¿será que cumplimiento del tiempo significa una fecha precisa? La respuesta es sí.
porque hay otro versículo que usa una expresión muy similar y hay una fecha exacta para el cumplimiento de eso. Vayan conmigo a Marcos, el capítulo 1 y el versículo 15. Marcos 1 y el versículo 15. Les voy a decir cuál es el contexto. En un momento vamos a volver otra vez a este texto, pero quiero que vean este punto. Jesús en este momento acaba de ser bautizado, fue al desierto para ser tentado del diablo y había comenzado su ministerio, o estaba comenzando su ministerio en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret. Y fíjense lo que dice Jesús en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué dice Jesús cuando comienza su ministerio? El tiempo se ha cumplido. El reino está cerca. Y luego dice, arrepentíos y creed el evangelio. Yo pregunto, ¿es parecido con el cumplimiento de tiempo cuando vino el cumplimiento del tiempo y la expresión el tiempo se ha cumplido? Claro que sí. ¿A qué tiempo se refirió Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido? Se estaba refiriendo a una profecía de tiempo del Antiguo Testamento. Se estaba refiriendo a la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, donde se daba una fecha exacta para el momento cuando el Mesías iba a venir a este mundo. Quiero leerles esta cita que encontramos en el libro El deseado de todas las gentes. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. Ella está citando el versículo que acabamos de leer. Así, el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. ¿En qué se basaba lo que dijo Jesús? ¿El tiempo se ha cumplido? En las profecías. ¿Cuál profecía? Escuchen. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, y en un momento vamos a volver a esta fecha, en el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo se ha cumplido. Había una profecía de tiempo precisa, ¿sí o no? Eso es lo que significa cuando vino el cumplimiento del tiempo o el tiempo se ha cumplido. Es decir, había llegado el momento para que Jesús naciera. Aunque Daniel 9, esta profecía está hablando de su bautismo. Vamos a volver a eso. Pero quiero que vean el paralelo entre la expresión cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y la expresión que usó Jesús cuando comenzó su ministerio, que es el tiempo se ha cumplido. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿por qué se reservó Dios la fecha del nacimiento de Jesús? Dios tenía una fecha, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo. Dios tenía un tiempo que tenía que pasar para luego encarnarse el Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos dio la fecha? Les voy a leer una cita del libro El Hogar Cristiano, página 434. Yo pregunto, ¿qué hace la gente en diciembre? ¿Qué hacen los cristianos en diciembre? Emborracharse, festejar, comer, comprar cosas para las cuales no tienen dinero
se endeudan. ¿Cuánto piensan en Jesús? Prácticamente nada. Idolatran el día en vez de recordar lo que representa el día. Esta cita dice: en su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sido sepultado Moisés. ¿Por qué no reveló Dios dónde fue sepultado Moisés? Deuteronomio 34 sencillamente dice que Dios lo enterró. Es la única persona en la Biblia que Dios enterró, Moisés. Dios lo enterró y dice: nadie sabe a dónde su sepulcro está hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no reveló Dios dónde se sepultó a Moisés? Sigue la cita. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Dios nos reveló la fecha para que la gente no idolatrara la fecha. Y la fecha no es el 25 de diciembre. Si ustedes bajan nuestra aplicación de Zoom TV, van a encontrar un tema completo donde yo compruebo cronológicamente, usando el Evangelio según San Lucas y otros lugares, de que el Señor Jesucristo nació durante la fiesta de los tabernáculos. En algún momento en septiembre, el mes de septiembre, el Señor Jesucristo nació. Todos los dioses paganos nacieron el 25 de diciembre, porque es cuando los días comienzan a alargarse, y ellos adoraban al sol. Pensaban que cuando iba el sol bajando, es decir, cuando el sol se ponía muy temprano, el sol se estaba muriendo. Pero cuando el sol empezaba a levantarse ya más temprano, entonces decían: ah, el Dios Sol ha resucitado a los muertos. Todas las naciones del paganismo celebraban el nacimiento del Dios Sol el 25 de diciembre. Y la Iglesia romana adoptó la fecha del paganismo, como adoptó tantas cosas del paganismo. Por ejemplo, ustedes pueden ir y déjenme decirles que si hay alguien aquí que es católico, no es mi intención ofenderles. Esta sencillamente es realidad. En el Vaticano, allá en la Basílica de San Pedro, hay una estatua supuestamente del apóstol Pedro. Cuando yo visité allá, el apóstol Pedro, supuestamente, la imagen que lo representa a él, el dedo gordo lo tenía todo desgastado. ¿Saben por qué? Porque la gente llegaba y le besaba el dedo gordo. Ahora me dicen que pusieron una barrera, la gente ya no puede besar el dedo gordo porque se queda sin dedo. Pero esa estatua de supuestamente Pedro, en realidad era una estatua de Júpiter, del dios Júpiter, que luego fue adoptado por la iglesia, como la iglesia romana adoptó el día del sol como el día de reposo, cuando la Biblia dice que el séptimo día, sábado, es el día de reposo. Muchas costumbres paganas entraron a la iglesia en esa época. Así que Dios tenía una fecha para el nacimiento de Jesús. Sí, tenía una fecha. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o como dice en Marcos, el tiempo se ha cumplido. Dios tenía una fecha para el nacimiento, pero no nos la reveló, como tampoco reveló cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. Porque todo el mundo esperaría, si va a cerrarse a las 3 de la mañana, todo el mundo espera hasta las 2:59 para entregarse al Señor. Dios quiere enseñar que debemos estar listos todo el tiempo. ¿Y saben algo? Hay dos cierres de gracia. Hay un cierre de gracia para todo el mundo.
Pero si usted se llega a morir esta noche, su puerta de gracia se cerró. Por eso tenemos que estar listos todo el tiempo. Cada instante debemos estar conectados con Jesús. Porque hay un cierre de gracia para la persona cuando muere y un cierre de gracia para todo el mundo al final de la historia. Pero Dios no ha dado esa fecha porque Él sabe que si da esa fecha, entonces la gente va a esperar hasta última hora y en realidad no se van a arrepentir, pero van a consagrarse al Señor a última hora. Así que Dios no ha revelado la fecha. ¿Ustedes creen que Dios tiene una fecha para el cierre de la gracia? ¿Ustedes creen que Dios sabe cuál es la fecha? Claro, Dios conoce el fin desde el principio, sabe cuál es la fecha, pero al igual que su nacimiento, no ha revelado la fecha. ¿Está claro esto? Ahora hablemos de otro aspecto de lo que hizo Jesús en nuestro campamento, su bautismo. ¿Tenía Dios una fecha para el bautismo de Jesús? ¿Se le dio gran publicidad? Cuando Jesús iba a ser ungido como el Mesías, cuando iba a ser bautizado en nuestro campamento, porque no es el altar del sacrificio, eso está en el atrio. Cuando el Señor Jesucristo vino a nuestro campamento, Dios tenía una fecha para su nacimiento, tenía también una fecha para su ungimiento como el Mesías. Claro que sí, tenía una fecha precisa y exacta. Se anunció de que el Mesías estaba a punto de llegar. ¿Quién anunció eso? Juan el Bautista. La Biblia nos dice que Juan el Bautista se levantó y dice en Mateo 3, 5 y 6, no lo voy a leer, que toda Jerusalén, Judea y la región del Jordán salió a Juan para bautizarse. Un gran reavivamiento, expectativa, porque conocían la profecía de las 70 semanas. Dicen, el Mesías está a punto de llegar. Juan el Bautista fue una voz que clama en el desierto, aparejad el camino para el que viene. Juan el Bautista introdujo a Jesús públicamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice que él fue delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Hubo una proclamación, una publicidad muy grande de que el Mesías estaba a punto de llegar, de que se estaba a punto de llegar a cumplirse una profecía de cuándo iba a ser bautizado en el campamento. Vayan conmigo a Daniel 9, 4 y 5. Vamos a hablar de esto específicamente. Daniel 9 y el versículo 24 y 25. La profecía de las 70 semanas. No son semanas de días, son semanas de años. 70 semanas, ¿cuántos días son? 70 por 7, ¿cuánto da? 490 días, pero en las profecías días equivalen a años, son 490 años. Ahora fíjense lo que dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel, muy bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en ruinas, porque ellos fueron cautivos a Babilonia por 70 años. Así que tenía que salir una orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Y dice, desde que se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. Hasta el ungido. Es decir, desde que se dio el decreto del comienzo de las 70 semanas hasta que iba a llegar el ungido o el Mesías, iba a pasar ¿cuánto tiempo? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 más 62? 69 semanas. ¿Cuántos años son 69 semanas? 483. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sí. 490 menos 7, ¿cuánto da? 483.
¿Cuántos años iban a pasar desde que se dio el decreto hasta que iba a llegar el ungido? 483 años. Yo pregunto, ¿cuándo se apareció Jesús? Inmediatamente cuando se bautiza. Ese es el ungimiento de Jesús. Y el Señor Jesucristo fue bautizado o ungido en el año 27, porque ustedes van desde el año 457 antes de Cristo, cuando fue que Artajerjes dio el decreto, van hacia adelante desde el 457, recordando que no hay un año cero, ¿ok? No es uno antes de Cristo, cero y luego uno después de Cristo. Se cuenta el uno solo una vez, porque entre el uno antes de Cristo y el uno después de Cristo solo hay un año. Así que si hacen la operación desde el 457, cuando se dio el decreto, hasta que llegó el ungido, el Mesías o el Cristo, iban a pasar 483 años. Van hacia adelante 483 años y llegan al año 27. ¿Qué ocurrió en el año 27? Vamos a Juan 1, 40 y 41. Jesús acaba de bautizarse. Esto es importante. Jesús acaba de bautizarse. Y dice allí en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, que es el mismo Pedro. Andrés halla a Simón, Pedro, y le dijo, hemos hallado al ungido, y se acaba de bautizar. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. La misma palabra Mesías en hebreo. Entonces, ¿cuándo fue ungido Cristo? En el año 27. Había una profecía de tiempo que decía exactamente cuándo se iba a bautizar. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo sabemos que el bautismo es el ungimiento? ¿Qué cayó sobre Jesús cuando se bautizó, cuando salió del agua? El Espíritu Santo. Vayan conmigo a Hechos 10, 36 al 38. Esto es matemático. Hechos 10, 36 al 38. Aquí dice claramente cuándo fue ungido Jesús. Fue cuando se bautizó. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios hizo qué? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Con qué se ungió a Jesús? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo cayó sobre Jesús? En su bautismo. ¿Había una fecha para el bautismo de Jesús en el campamento? ¿Una fecha exacta? Sí. ¿Había una fecha para su nacimiento? Sí. ¿Había una fecha también para su bautismo en el campamento? Había una fecha que encontramos en las profecías. Ahora nos movemos al atrio, al altar del sacrificio. ¿Será que Dios tenía una fecha para la muerte de Cristo? ¿Les parece? Bueno, vamos a mirarlo. Yo pregunto, ¿hubo una publicidad tremenda de lo que iba a ser el Señor Jesucristo antes de que fuera a la cruz? Se conoce como Domingo de Ramos. El domingo antes de la pasión de Jesús, que fue el jueves en la noche en el Semaní, y su muerte en la cruz. Ustedes pueden leer en Mateo el capítulo 21. Había una muchedumbre que estaba siguiendo a Jesús. Todos los ojos estaban sobre Cristo Jesús, porque todos debían ver lo que iba a ocurrir. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén
tenía el propósito de que todos se enfocaran en Jesús para que pudieran ver lo que iba pronto a ocurrir. Hubo gran publicidad de que algo muy importante iba a ocurrir. ¿Tenía Dios una fecha para la muerte de Cristo? Sí. Y la reveló. Ahora, ustedes saben que durante el ministerio de Jesús, varias veces dijo, todavía no ha llegado mi hora. ¿Recuerdan? Todavía no ha llegado mi tiempo. No ha llegado mi hora. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora? Pues vamos a examinar los versículos. Primeramente Juan 2 y el versículo 4. Juan 2 y el versículo 4. Jesús está en las bodas de Caná y va a hacer su primer milagro. La mamá de Jesús viene y le dice, se acabó el vino. ¿Y qué le dice Jesús a su madre? Juan 2:4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Otro texto. Jesús tenía hermanos incrédulos. Los hermanos eran hijos de José, porque José había estado casado antes. La Biblia dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. Ahora fíjense, los hermanos incrédulos le dijeron al Señor Jesucristo que no fuera a la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. No vayas. Y fíjense lo que le dijo Jesús en Juan 7, versículo 6. Les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Y el versículo 8. Subid vosotros, le dice Jesús, a la fiesta. Yo no subo todavía. Fíjese, dice todavía porque finalmente Jesús fue, pero fue en secreto. Porque no era ideal, iba a enojar a los dirigentes judíos si iba públicamente. La gente lo iba a adular, la gente lo iba a seguir y se iba a enojar antes de tiempo los enemigos de Jesús. Así que Jesús dice, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Qué quiso decir Jesús? Mi tiempo no se ha cumplido. Vamos a la siguiente referencia. ¿Trataron de prender a Jesús varias veces durante su ministerio? ¿Trataron de arrestarlo? Sí. En Juan 7:30, Jesús dice, mi Padre me envió al mundo. Se enojaron los dirigentes. Y dice ahí en ese versículo, entonces procuraban ¿qué? Prenderle. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Había una hora para que fuera arrestado? Vamos a Juan 8:20. Juan 8, el versículo 20. Aquí Jesús dice, ustedes no me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Le dice a los judíos que están escuchando. Y dice en el versículo 20 de Juan 8, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Interesante. Pero saben que en la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte, cambió la expresión. Dice, llegó mi hora. Vamos a leer los versículos. Esto es fascinante, ¿sí o no? Hermanos y hermanas, hay que estudiar la Biblia. No leerla meramente. Hay que estudiarla. Yo no tengo ninguna sabiduría que ustedes no pueden tener porque ustedes tienen el mismo libro que yo. Pero hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle esfuerzo. Y cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con una mente activa. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice no había llegado su hora durante su ministerio? Luego después dice la hora llegó. ¿Por qué? Entonces debemos buscar las respuestas a las preguntas que le hacemos al texto. Al final de su ministerio, Juan 12,
23 y 27. Vamos a leer el versículo 23 y el versículo 27. Aquí llegan unos griegos que quieren una entrevista con Jesús. Ellos quieren que Jesús vaya a predicar a Grecia, porque han escuchado que Jesús es un gran maestro. Y dice el versículo 23, Jesús les respondió a sus discípulos que le decían, ay, esos griegos quieren hablar contigo. Jesús les respondió, ha llegado la hora. ¿Diferente? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ya no dice, no ha llegado, he llegado a la hora, dice. La última semana. Se estaba preparando la Pascua ya para el jueves en la noche. Y fíjense Juan 13 y el versículo 1, nuevamente el mismo fenómeno, la última semana. Dice en Juan 13 y el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ¿qué? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En camino al Getsemaní, el jueves en la noche, el Señor Jesucristo elevó esa majestuosa oración de Juan 17, esa oración intercesora a su Padre. Y fíjense cómo Jesús comenzó esa oración en el versículo 1 del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y si ustedes leen en Mateo el capítulo 26, dice que cuando ya la guardia del templo vino a arrestar a Jesús, Jesús dijo, la hora ha llegado para mi arresto. ¿Había una hora exacta para su arresto? ¿Y para su pasión? ¿Su muerte? Sí, Señor. Y Dios la reveló. Ahora les voy a leer una cita extraordinaria del deseo de todas las gentes. Tremenda cita esta. Página 121. Las palabras aún no ha venido mi hora. Ahora Elena White va a explicar lo que significa aún no ha venido mi hora. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. ¿Cuántos actos de su ministerio? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. Dios ya tenía el plan desde la eternidad antes de que entrara el pecado al universo, porque Dios vive en un eterno presente. Sigue diciendo, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, delante de Jesús, perfecto en todos sus detalles. Ahora escuchen bien, cuando Jesús estaba en el cielo, él vio todo el plan. Todo lo que iba a pasar con su ministerio terrenal, él lo vio. Cada detalle lo vio. Pero mientras estaba en la tierra, no tenía acceso a todo el plan. Cada día el Padre le revelaba el plan para ese día. Fíjense cómo sigue la cita. Pero, mientras andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. Jesús no se apresuraba, ni tardaba. Cada día el Padre le decía dónde debía ir, con quién se iba a encontrar, qué debía decir, de acuerdo al plan que Jesús había visto en el cielo, pero no tenía ahora acceso a todo el plan. En otra cita, en el Ministerio de Curación, página 380,
dice algo similar. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Eso no dijo, bueno, vamos a ir, muchachos, vamos a ir a Capernaum mañana. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. ¿Su prueba fue real en este planeta? Si hubiera tenido acceso a todo el plan, él hubiera dicho, yo sé que yo voy a vencer, no hay ningún problema. Pero como no tenía el plan sino cada día, sus pruebas fueron pruebas reales y genuinas. Ahora, ¿qué profecía de la Biblia profetizaba su muerte? Porque cuando vino la guardia del templo lo arrestó. Ahí sí había llegado su hora para que lo prendieran, ¿verdad que sí? Pero la Biblia revela también el año cuando iba a ser crucificado. En la misma profecía de las 70 semanas. Vamos a Daniel 9, 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27. Este es como el trabajo de un detective. El estudiante de la Biblia tiene que ser como detective. Busca una clave aquí, una clave allá, otra clave allá. Y entonces cuando tiene todas las claves, las junta y dice, ahora entiendo. Dice en Daniel 9, 26 y 27, y después de las 62 semanas, después de las 7 y 62 semanas, después de las 69 semanas, en otras palabras, fue bautizado en el año 27 cuando terminaron las 69 semanas, dice, y después de las 62 semanas, y por ende se entiende que es las 7 también, se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo se le iba a quitar la vida al Mesías? Dice aquí, después de las 69 semanas, se iba a quitar la vida al Mesías. Pero ahora sigue diciendo, mas no por sí. Y el versículo 27, y por otra semana, que es la número 70, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora va a decir cuándo iba a morir. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo es que iba a morir? En la mitad de la última semana. ¿Cuál es la mitad de la última semana? Bueno, la semana número 69 termina en el año 27. La semana 70 comienza en el año 27 cuando se bautiza, cuando es ungido. Van 3 años y medio más adelante, porque la última semana tiene 7 años. Van a la mitad de la semana y ahora escuchen bien. El Señor Jesucristo murió en la primavera, porque era la época de la Pascua. Significa que fue bautizado en el otoño. Y ustedes dicen, ¿por qué es eso? Pues vamos a contar. Desde el año 27, desde el otoño del 27 al otoño del 28, hay un año. Del otoño del 28 al otoño del 29 hay 2 años. Del otoño del año 29 al otoño del año 30, 3 años. ¿A dónde lo lleva uno? Medio año. A la primavera. Porque viene otoño, invierno, primavera. Jesús fue crucificado en la primavera. Eso lo sabemos porque Él era el Cordero Pascual y la Pascua se celebraba en la primavera. Entonces vamos, 3 años y medio desde su bautismo. Significa que Jesús murió en el año 31. En la primavera del año 31. Esta profecía dio el año de la muerte de Cristo Jesús. A la mitad de la última semana se le iba a quitar la vida
al Mesías. Pero no solamente la Biblia nos da el año, también nos da el mes, el día y la hora. Vayan conmigo a Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. ¿Dios conoce el fin desde el principio? No cabe duda. Esta es una de las pruebas de que podemos confiar en la Biblia. La Biblia es 100% confiable. Pero la cultura no. Ni lo que dicen los científicos tampoco. Si contradice lo que dice la Biblia. Éxodo 12, 5 y 6 está hablando del sacrificio del Cordero Pascual y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, ahí está el día, de este mes, del mes de Nisan. No tiene nada que ver con el automóvil. Así que tenemos el año 31, primavera. Tenemos el día 14 del mes de Nisan. Y luego nos da la hora. Y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice, eso está raro, entre las 2 tardes. Los adventistas conocemos una tarde, es cuando se pone el sol. Pero entre los judíos había otra tarde. Cuando el sol alcanzaba su cenit y comenzaba su descenso, empiezan las horas de la tarde. Y cuando se pone el sol, esa es la segunda tarde. Yo pregunto, ¿qué hora es entre las 2 tardes? Entre mediodía, cuando el sol comienza su descenso, y las 6 de la tarde. ¿Qué hora? A las 3 de la tarde Jesús iba a morir. Año, mes, día, hora. ¿Cuándo murió Cristo? Dicho sea de paso, Jesús es el Cordero Pascual, ¿sí o no? 1 Corintios 5, 7 dice, Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada por nosotros, lo cual significa que tiene que haber muerto en la primavera, porque la Pascua era en la primavera. Cae más o menos en el tiempo de Semana Santa, que celebran los cristianos. Y es interesante que los cristianos celebran Semana Santa y la Biblia no manda a celebrar Semana Santa, pero el sábado que Dios manda a guardar, la gente no lo guarda. Piensa a qué horas murió Jesús. Mateo 27 y el versículo 45 y 46. Jesús está colgando en la cruz. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Nosotros decimos las 6, las 9, las 12, las 3 y las 6. Pero los judíos decían la hora primera es nuestro 6 de la mañana. La hora tercera es las 9. La hora sexta es las 12. La hora novena es las 3. Recuerden que Jesús dice no tiene el día 12 horas. Es decir, la hora número 12 sería las 6 de la tarde. En otras palabras, Jesús está colgando en la cruz y es la hora novena, las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Y dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y poco después de eso Jesús expira. Murió exactamente como fue profetizado, de acuerdo al calendario divino. Lo que iba a ser en el altar tenía fecha. Su ungimiento como el Mesías en el campamento tenía fecha. Su nacimiento tenía fecha, pero Dios no la reveló.
para que la gente no practicara idolatría. Ahora, prepárense para esto. El deseo de todas las gentes, páginas 704 y 705, extraordinario esto. Está hablando del momento cuando Jesús murió. Algo pasó. ¿Saben lo que ocurrió? Les voy a adelantar. Lo que ocurrió fue que todo el sistema de sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento terminó. ¿Hacia quién apuntaban los sacrificios y las ofrendas? A Jesús. Y cuando a Jesús la realidad vino, ya esos sacrificios y ofrendas pasaron. Ahora, con eso en mente, vamos a leer la cita del deseado de todas las gentes. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo, ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham, a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible. Si ustedes van a romper una cortina, ¿cómo la rompen? De arriba, se montan en una silla. No, la rompen de abajo para arriba, pero esta es rasgada de arriba para abajo. Así que dice, con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada. El cordero escapó. ¿Qué significa eso, que el cordero escapó? Dios estaba diciendo, no más corderos. Ese día no se sacrificaba un cordero, no se sacrificó un cordero, porque el cordero que quita el pecado del mundo fue sacrificado y reemplazó los sacrificios del Antiguo Testamento. Sigue diciendo, el tipo se había encontrado con el antitipo. La promesa se había cumplido. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Ahora escuchen esto. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores, ahora terminan los sacrificios y ofrendas por el pecado. ¿Saben cuál versículo es ese? De Daniel 9, donde dice, causará que el sacrificio y la ofrenda cesen. Y algunos dicen, sí, pero los judíos el siguiente día empezaron otra vez los sacrificios. Sí, pero ya no tenían ningún significado. Jesús terminó el sacrificio y la ofrenda. Ellos siguieron sacrificando animales, pero ya no tenían valor, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido muerto. ¿Vamos bien? También había una fecha para la sepultura de Jesús. ¿Verdad? ¿Para la sepultura también? Sí. ¿Cuál es la fiesta que se celebraba después de la Pascua? El siguiente día después de la Pascua. La fiesta del pan sin levadura. ¿Qué representa el pan? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Yo pregunto,
Jesús, el pan, ¿tenía pecado? No tenía pecado. Cargó los pecados, pero él personalmente no tenía pecado. ¿De acuerdo? El día después de la Pascua se conocía como la fiesta del pan sin levadura. Y había una fecha. Vamos a leer Levítico 23, 6 y 7. Levítico 23, 6 y 7. El punto clave, hermanos, que yo quiero que nosotros entendamos es que nosotros podemos confiar 100% en la Biblia. No podemos confiar en lo que dicen los eruditos, lo que dicen los sacerdotes, porque dicen muchas cosas que no están en la palabra. Podemos estar seguros cuando seguimos estrictamente lo que dice la palabra. Levítico 23, 6 y 7 dice: a los 15 días de este mes, ¿cuándo se celebrará la Pascua? El día 14 de ese mes. Ahora dice el 15, día 15 de este mes, el siguiente día, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Ustedes recuerdan la experiencia del maná. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. También dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Dediquemos unos momentos a esto. Esta es la mini vigilia. Quiero que quede claro esto. El Señor Jesucristo es el maná. Es lo que simbolizaba el maná. Porque el maná representaba la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué sucedía si se recogía maná, digamos, del miércoles para el jueves, el doble, para tener 2 días? 2 cosas: criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cadáver. Y los médicos dicen que el proceso de descomposición comienza el instante que la persona muere. Un cuerpo común y corriente empieza a descomponerse cuando la persona muere. ¿Qué pasaba cuando se recogía el maná del viernes para el sábado? Estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Qué representa el maná? El cuerpo de Cristo, que no tenía levadura del pecado. Y por eso Pedro en el día del Pentecostés dice que Jesús reposó en esperanza en el sepulcro porque su cuerpo no vio corrupción. Porque él era el maná. Estaba en el sepulcro y el maná no se corrompía el sábado. Es decir, el maná no se corrompía el sábado para indicar que lo que representaba el maná, Cristo Jesús, su cuerpo no iba a descomponerse el sábado. Estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. El maná es una profecía mesiánica. Por eso tenemos la fiesta del pan sin levadura, que apuntaba hacia Jesús, y Jesús reposó en el sepulcro el siguiente día. Todo el día sábado Jesús reposó. Y es interesante que Jesús reposó el sábado en la creación. Reposó el sábado después que terminó la redención. Y se guardará el sábado cuando haga cielos nuevos y tierra nueva. Y los cristianos dicen: pero mientras tanto el domingo. ¿Qué sentido tiene eso? En ningún sentido, no es bíblico. El sábado, séptimo día sábado, siempre ha sido el plan de Dios. Y nuestro último tema es sobre el sábado tridimensional. Así que no falten por la tarde mañana. ¿Está claro lo del pan sin levadura? ¿Había una fecha? Sí. El siguiente día después de la Pascua. ¿Será que la resurrección de Jesús también tenía una fecha? ¿Ve cómo estamos siguiendo el santuario? Fechas. ¿Será que la resurrección de Jesús también tenía una fecha? ¿Hubo publicidad para la resurrección de Jesús? Sí. En cada caso hay publicidad en cuanto a lo que está ocurriendo o está a punto de ocurrir. ¿Cuál fue la publicidad de su resurrección? Pues vamos a leer Mateo
27, 45 y 46. Perdón, Mateo 27, 50 al 53. Mateo 27, 50 al 53. Dice algo que sucedió cuando Jesús murió. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el espíritu, es decir, dejó de respirar. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Y ahora qué sucedió? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Jesús no resucitó solo, resucitó con las primicias. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Con qué propósito? Para darle publicidad a la resurrección de Jesús. Porque dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el hermano Juan dice que eran mártires desde el primer mártir hasta la época de Jesús. Interesante. Yo creo que posiblemente estaba Abel, porque dice que desde el primer mártir, dice ella. Y sabemos que Adán era el doble de alto que yo y un poquito más. Imagínense a Abel apareciendo en Jerusalén. Yo soy Abel. El maestro ha resucitado. Gran publicidad de que Jesús había resucitado. En cada etapa hay publicidad anunciando que el tiempo llegó para el cumplimiento de la profecía. ¿Será que había una fecha para la resurrección de Cristo? ¿Cómo no? Está en Levítico 23, 9 al 11. Levítico 23, versículo 9 al 11. Se conoce como la fiesta de las primicias. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo debía traer los primeros frutos o las primicias? Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo se celebraban las primicias? El sábado. ¿El día después de qué? Del sábado. ¿Cuándo sería entonces eso? El domingo. Ustedes no me están siguiendo. Pascua, 14 de Nisan. Pan sin levadura, 15 de Nisan. Primicias, 16 de Nisan. Fecha exacta. Y el apóstol Pablo dice que Jesús resucitó las primicias en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15 y el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y había una fecha exacta. ¿Será que había una fecha también para cuando Jesús iba a comenzar su obra en el lugar santo? ¿Les parece? ¿Seguro? Claro. Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Yo pregunto,
¿Cuántos días estuvo Jesús aquí en la tierra después de su resurrección? 40. ¿Y cuántos días más pasaron para el día del Pentecostés? 10. Hubo 50 días entre la resurrección de Cristo y el día del Pentecostés, y estaba profetizado. Vayan conmigo a Levítico 23, 15 y 16. Levítico 23, 15 y 16. Y mientras ustedes están buscando eso, Levítico 23, 15 y 16, ¿por qué dio Dios el don de lenguas? No es para que la gente diga aleluya, ni para que la gente hable en un idioma que ni siquiera Dios entiende. El propósito del don de lenguas fue evangelístico. Jesús dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Ahora yo les pregunto, ¿por qué se dio el don de lenguas? Porque ustedes pueden leer en Hechos 2 que había muchas naciones allí. Los judíos habían sido dispersos en la diáspora y habían olvidado su idioma natal. Y llegaron a Jerusalén como obligaba la ley de Moisés. Los varones mayores de 12 años tenían que ir a la fiesta del Pentecostés. Y estaban ahí en Jerusalén. Y hablaban una lengua que era diferente que la lengua que se hablaba allí. Por lo tanto, Dios hizo un milagro, les dio la capacidad a los apóstoles de hablar los idiomas de la gente que estaba reunida ahí. Les enchufó un Rosetta Stone. La hermana White dice que hablaban con perfección, gramática correcta, vocabulario y el acento perfecto. El propósito del don de lenguas no era hablar en una lengua desconocida. El propósito era hablar en un idioma que los presentes pudieran entender, para que luego, fíjense, ellos regresaran a sus naciones y contaran lo que había pasado. Ahora tenemos que avanzar rapidito para que no se me vaya más gente. Levítico 23, 15 y 16. Levítico 23, 15 y 16. Aquí nos dice cuándo iba a ser el día del Pentecostés. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, desde el domingo de resurrección, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. ¿Cuándo fue el día del Pentecostés? 50 años después de las primicias. Había una fecha para el Pentecostés. Y generalmente nosotros hablamos es de lo que pasó en la tierra en el Pentecostés. Pero ¿saben cuál fue el propósito del don de lenguas y el fuego, las lenguas de fuego y el viento recio? El propósito era anunciarle a los que estaban reunidos que Jesús había comenzado a servir como sumo sacerdote en el lugar santo. El evento importante no fue en la tierra, fue en el cielo. Y los fenómenos tenían propósito de anunciar que Jesús había comenzado su labor en el lugar santo, que estaba recibiendo clientes para reclamar lo que él había hecho. Pero Dios no solamente dio el mes, era el 6 del mes de Sivan. Y el año, porque sabemos que es el mismo año en que Jesús fue crucificado, en que Jesús resucitó, sino que la Biblia nos da la fe, la hora cuando fue derramado el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Vamos a Hechos 2:15, mientras yo les explico. Cuando empezaron a hablar en lenguas, los enemigos de los que estaban en el aposento alto dijeron: estos lo que están es borrachos. Porque los borrachos hablan. A veces no se le entiende lo que dicen. Estos están borrachos. Pero escuchen este versículo, Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis,
pues es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Mes, día, hora. ¿Cómo sabía Moisés todo esto? Más de 1000 años antes que ocurriera. Adivinó. Imposible. Bueno, avancemos rápido. La siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas. No voy a decir mucho sobre la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas tenían el propósito de anunciar que estaba por llegar el día de expiación, el gran día del juicio de Israel. Se tocaban trompetas para anunciar que en 10 días, pues se tocaban las trompetas 10 días, de que pronto iba a comenzar el juicio. Yo pregunto, ¿dónde se cumple esto? Unos 10 años antes del año 1844, Dios levantó un movimiento que se conoce como el movimiento milerita. Y proclamaban 2 versículos de la Biblia primordialmente. Hasta 2300 días, que son años, y el santuario será purificado. Y el otro, el mensaje del primer ángel que dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la fiesta de las trompetas, el anuncio que hicieron los mileritas. Y los mileritas se componían de gente de todas las iglesias. Esa fue la fiesta de las trompetas. Anunciaron que el juicio iba a comenzar. Y había una profecía que decía cuándo iba a comenzar el juicio. Había una profecía que decía ¿cuál año? Sí. ¿Cuál profecía? La de Daniel 8:14. Hasta 2300 días el santuario será purificado. Los 2300 días comienzan en la misma fecha que comienzan las 70 semanas. Las 70 semanas son la primera parte de los 2300 días. Si ustedes van desde el año 457 a.C., cuando comienzan las 70 semanas, 2300 años más adelante llegan a 1844. Pero la Biblia también da el mes y el día. En Levítico 23, 26 y 27, leo rápidamente. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Y el mes séptimo, día 10, en 1844 cayó el 22 de octubre. Dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fecha para el comienzo del juicio. Mes, día y año. Ahora, rápidamente, ya no hay más fechas. No hay más fechas. Porque en una profecía, en Apocalipsis 10, dice en el versículo 6, cuando Juan se come el librito, es dulce en la boca y amargo en el vientre, que es la experiencia de los mileritas, porque era dulce. Jesús iba a venir, pensaban ellos en 1844, pero luego Jesús no vino y la experiencia se tornó amarga. La profecía de Apocalipsis 10 dice, el tiempo no será más. Y no está hablando de tiempo cronológico, está hablando de los tiempos proféticos. No hay más profecías que tengan que ver con tiempo. No hay en la Biblia una fecha para la lluvia tardía, el fuerte clamor, el juicio de los vivos, el cierre de la gracia, el tiempo de angustia, la segunda venida y la fiesta de tabernáculos en el cielo. Dios no ha dado fechas para esos eventos. Es más, si ustedes encuentran una persona que está fijando fechas para algunos de estos eventos futuros, húyanle como huyen al COVID. Porque no hay más fechas. La razón por la cual fijan fechas es porque se emociona la gente.
Pero luego no pasa nada y la gente queda peor que antes. Como el niñito que le dije, globo, lobo. Y la gente venía para rescatarle, jaja, se reía, no hay ningún lobo. Y lo hizo varias veces. Y finalmente, el niño dijo, lobo, lobo. Y el lobo llegó y nadie desapareció. No habrá más fechas para ningún evento profético. Elena White escribió Primeros Escritos, página 75. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y proclamarse a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Ahora viene el último punto, palabra. ¿Será que Dios tiene un plan para nosotros también? ¿Dios tendrá un plan para nosotros? Dios tiene un plan. Le voy a leer otra vez la cita que mencioné antes, pero la voy a completar ahora. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora escuchen. Así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Y luego escribe esto. Son muchos los que, al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores de Dios. Si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, no escogeríamos ningún otro camino que el que Dios escogió para nosotros. Una última ilustración. Nosotros podemos escoger cooperar con Dios o no. Podemos cooperar con su plan o no. Dios sabe si vamos a cooperar o no, pero la decisión es nuestra, si cooperamos o no. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable para cumplir el plan de Dios. Si no lo cumplimos, Dios lo va a cumplir. Y lo sabía de antemano, pero no escogió por nosotros. ¿Recuerdan los días de Esther? Este Amán obró sobre el rey para matar a todos los judíos. Genocidio. Esther era judía y era reina. Y Mardoqueo le manda un mensaje a Esther. Le dice, Esther, tú tienes que ir y tienes que intervenir ante el rey. Déjeme leerlo, último texto. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No creas que a ti no te van a matar, porque tú eres judía también. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Si no cumples el plan, se va a cumplir, pero te vas a perder la bendición. Y luego Mardoqueo dice algo que yo cambiaré un poco. Dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo eliminaría el quién sabe. Dios colocó a Esther allí para ese momento, para salvar al pueblo judío. Y ella decidió
cooperar con el plan. No podemos ver el plan de Dios, pero Dios puede revelarnos cada día su plan. No planeemos, hermanos y hermanas, para un brillante futuro acumulando casas y carros y dinero. Todo eso se va a quemar. Invirtamos en la causa del Señor. No solo nuestro dinero, sino nuestras fuerzas, nuestra salud, nuestra energía, nuestros recursos. Porque eso es lo que vale. Cuando hacemos eso, almas se salvan en el reino. Y cuando se salva un alma, es algo que brillará por la eternidad. ¿Entendieron lo que estudiamos? Ahora no se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana en el culto, el santuario en Apocalipsis. Vamos a encontrar que el libro de Apocalipsis sigue el mismo orden del santuario. El que no, por esto las iglesias no entienden la Biblia. La iglesia adventista tiene una luz especial. El santuario es lo que nos distingue de todas las demás iglesias. Y no digo eso con arrogancia, es sencillamente la verdad. Tenemos una luz que Dios quiere que nosotros compartamos con todo el mundo. Ojalá que al haber estudiado esta noche, tomemos la decisión de que vamos a cooperar con el plan de Dios de día en día. Padre, bendícenos. Gracias por haber revelado todo lo que iba a ocurrir desde la eternidad. Podemos confiar en ti, porque has cumplido en el pasado, cumplirás en el futuro. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu reino. Ayúdanos, Señor, a no acaparar para nosotros, sino a invertir todo lo que tenemos y somos para la ganancia de almas y para tu reino. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.